Garly, cuéntame, ¿qué es el CAL? Bueno, el CAL es un grupo de observadores de aves, como bien lo dice CAL, Club de Avistadores de Aves de Loreto. Y entiendo que ya tienen sus añitos. Sí, empezó desde el año 2018. Y bueno, en este año ya estamos cumpliendo ya 6 años. Vamos a celebrarlo también nuestro aniversario como todos los años, observando aves. ¿Y tienen algún lugar específico a donde van a ir a observar aves este año? Siempre tenemos apoyo de empresas privadas o otras organizaciones que nos apoyan con algunos gastos que hacemos porque es una organización sin fines de lucro. Entonces tratamos de que cada miembro del club pueda dar un aporte para hacer realidad esta fecha especial, ¿no? Ya que es una familia, también una familia que le gusta las aves, el amor por la naturaleza, ¿no? Entonces, desde el 2018, esta familia trata también de promover la avifauna, el cuidado de la avifauna de las aves aquí en Loreto. Algo que siempre decimos en Avisando Perú, ¿no? Es la educación es fundamental para conservar nuestro planeta, ¿no? A veces contaminamos sin querer, no intencionalmente, ¿no? Pero cuando transmitimos un mensaje solo a científicos, a ornitólogos, biólogos, que ya están involucrados, no, pero la voz es involucrar a más personas, o sea, ustedes pues, buscan involucrar a más personas en el club. Así es. No necesariamente tienen que ser biólogos o guías de turismo, sino que sean diferentes personas, sean grandes, chicos, niños, creo yo, porque todos podemos conservar, podemos cuidar, podemos hacer algo para que mejore el cuidado del medio ambiente, ¿no? Creo que todos debemos hacerlo. ¿Hace cuántos años estás dentro del CAL? Yo formo parte del club desde que inicié mi etapa pajarera. Es algo muy bonito también. Yo empecé desde el 2018 cuando se creó el club, cuando yo era una estudiante, cuando estaba estudiando la carrera de guía oficial de turismo. Y hasta ahora y me apasiona muchísimo. Cada viaje, cada experiencia, cada salida es fascinante. ¿Qué es lo que hacen en estas salidas del club? Observar aves, que es algo para mí muy, muy motivador, muy especial. Y yo lo digo así porque ver al ave, ver sus colores, su comportamiento, de qué se alimenta, no solamente es eso, sino que te enseña también a que la naturaleza es tan sabia, ¿no? Y que estas avecitas tienen un rol muy importante. Has dicho algo que nos interesa siempre repetir, ver el comportamiento de las aves. Entonces, si bien los binoculares, ¿no? En mi caso que uso Nikon, tú también usas Nikon, son muy prácticos y nos ayudan a ver los detalles, muchas veces no tiene alguien que limitarse a, no puedo participar de esa salida porque no tengo binoculares, porque como dices también es ver el comportamiento, ¿no? En qué árbol están, cómo vuelan. Recuerdo mucho que la primera ave que aprendí el comportamiento de vuelo era de los carpinteros, ¿no? Que sube, se tira, ¿no? Bueno, cuando yo empecé, no todos empezamos con todos los materiales, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando yo no tenía binocular, tenía un cuadernito y anotar los nombres. Porque algo muy, muy importante también es que cuando estás con personas que les gustan las aves, aprendes no solamente los nombres comunes, sino también los nombres locales, científicos, ¿no? Entonces me ha ayudado bastante poder identificar las aves que hay ya sea fuera de mi vereda, ¿no? Aves comunes, pero creo yo que esto me ha ayudado también a que yo pueda saber cuán importantes son, ¿no? Las aves y que están en todas partes. ¿Qué ave es la que está cantando por ahí? El Víctor Díaz. El Víctor Díaz. Sí, cada vez que nosotros visitamos una comunidad, la mayoría de las personas de las zonas ribereñas conocen a las aves por su canto. Entonces, ese es un Víctor Díaz, dice. Y es algo que también nosotros aprendemos. Aprendemos porque creo yo que en diferentes lugares
siempre le ponen un nombre a las aves, entonces es algo cultural también. Y eso en sí es un excelente ejercicio de memotecnia, ¿no? Es algo que me gusta mucho porque en la observación de aves desarrollamos memotecnia, desarrollamos audición, desarrollamos vista. Te enseña, bueno, reforzar tus capacidades, tanto visuales como auditivas, y es algo también muy divertido cuando estás observando aves y escuchas algo, ¿no? Entonces otras personas pueden escuchar lo que tú no estás escuchando, entonces te ayudas también como creo yo que es un trabajo en equipo a la hora de observar aves. Yo debo felicitarte porque sé que eres la presidenta del Club de Avistamiento y eres, creo, la primera mujer en ser presidenta del club. Y no muchas chicas, lamentablemente, se involucran en esa actividad cuando es muy bonita. ¿Qué le dirías a esas chicas que se mueren de ganas por salir a observar aves y todavía no se atreven? Bueno, gracias por las felicitaciones y creo yo que es algo muy motivador lo que me estás diciendo porque se ha visto también, incluso en las salidas que tengo, muchas personas, incluso mujeres, hayan pensado de que solo es una actividad para varones, pero no es así, ¿no? Entonces yo creo que es una actividad para todas las personas, tanto varones como mujeres. Pueden hacerlo, pueden involucrarse al cuidado de la naturaleza, porque es una actividad sana, recreativa, que te motiva a cuidar la naturaleza, las aves y sobre todo a aprender a cómo uno tiene que valorar la vida. Entonces invito a las mujeres a que se unan a esta linda actividad para que la disfruten, para que aprendan mucho, porque conocer es valorar, es cuidar, es proteger.